Bueno, ya sabemos por la gnosis verdadera, eterna, que hay dos dioses. Uno es Jehová, el creador del mundo, el falso Dios para la gnosis, y el otro, el Dios verdadero, que está fuera de la creación, de este mundo, de este infierno hecho por Jehová. Y ese Dios, el Dios verdadero, es el Dios llamado por la gnosis el Dios incognoscible. Ya sabemos que hay dos dioses. El demiurgo, Jehová Satanás para la gnosis, el demiurgo ha creado un mundo imperfecto, queriendo hacer algo perfecto, que no puede lograrlo nunca, pero busca de crearlo, de copiarlo de los mundos eternos, del mundo incognoscible, y ha hecho este mundo impuro de materia y de tiempo, un infierno, verdaderamente un infierno, y ha creado al hombre y lo ha depositado allí. Pero esto que podría parecer normal, un Satanás que hace una creación, no molesta tanto, pero ha encadenado espíritus eternos, venidos del otro mundo, del mundo verdadero, los ha encadenado aquí, en este sitio infernal. Lo ha encadenado al hombre, al alma y al cuerpo del hombre. O sea que ya tenemos allí un prisionero. Cuando ocurre esto, pues los homínidos que había creado Jehová anteriormente no le servían, no entendían lo que era la creación, no lo conocían a Jehová, menos aún podían admirar su obra o adorarlo. Entonces él se le ocurre encarcelar, encadenar a estos espíritus eternos venidos del otro mundo al cuerpo y al alma del hombre. Y ahí sí, ahí tenemos el hombre actual, el hombre que cree que Jehová es un Dios verdadero y no conoce al otro Dios, y admira la obra, a veces lo llama equilibrio perfecto a toda esta creación impura. Ese hombre puede adorar a Jehová, puede admirarlo. Muy bien, pero desde el momento en que son encarcelados los espíritus en el cuerpo y el alma del hombre, desde ese momento se hace necesaria la liberación de los espíritus para que vuelvan al lugar que les corresponde. Allí comienza lo que es la guerra actual entre dioses, la guerra actual entre mitos. Jehová tiene un representante dentro del hombre, que es el alma. Y el Dios incognoscible, el Dios verdadero, tiene un representante dentro del hombre, el espíritu prisionero, que debe ser liberado. Muy bien. Además del espíritu encadenado en el cuerpo y el alma del hombre, cada ser humano, cada uno de nosotros, estamos en una gran prisión, que es este mundo. Toda la humanidad está aprisionada en el mundo de Jehová. ¿Qué hacen los presos en una cárcel, condenados a muerte, como estamos todos nosotros? Porque todos vamos a morir y no sabemos cuándo vamos a morir. Es como la Unión Soviética. Le decían a la persona, está detenido, preso, en la cárcel, pero no le decían cuándo lo iban a matar. De golpe una mañana aparecían súbitamente, se lo llevaban y lo fusilaban. Así es el mundo del demiurgo. Eso es una copia de lo que es el mundo del demiurgo. Sabemos que vamos a morir, pero cuándo vamos a morir no nos dicen. No nos dicen, porque es Satanás, no es Dios el que maneja todo esto, Jehová. ¿Qué hacen los presos en una prisión? Se masturban, se pelean entre ellos, como los países, se pelean unos con otros, las naciones. Otros inventan mitos, es muy común en los presos, en las cárceles, inventan cosas, mitos, inventan pasados, futuros, deseos. Y después está un reducido grupo de presos que no se entrega a su destino, y ese grupo quiere escapar de la prisión. Necesitan un plano, necesitan comunicarse con alguien que haya escapado anteriormente de la prisión, para que les diga cómo salir de la prisión. Primero hay que tomar conciencia de que están en una prisión. Eso es muy difícil. La mayoría cree que es libre, no sabe que es un esclavo, un prisionero. Pero una vez que la gnosis le enseña al hombre a cómo despertar, cómo conocer su verdadera situación y cómo escapar de la prisión, empieza la gran posibilidad que tiene el hombre de despertar, liberar su espíritu,
transmutarse para siempre y poder regresar al mundo verdadero del que proviene. Los mitos. Siempre he dicho que los mitos son lo que hace que los hombres vayan a la guerra, que mueran o que maten por los mitos. Los mitos, hay mitos que no sirven, se van perdiendo en la historia, pero hay mitos que quedan. Hay mitos muy profundos que golpean fuerte el alma del hombre o el espíritu del hombre, según los mitos. Uno de los mitos que más éxito ha tenido, el mito judío. Según los mitos judíos, Dios escribió el libro sagrado, Torá, la ley, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, para los cristianos el Pentateuco. Lo escribió Dios, Satanás, Jehová, antes de crear el mundo. Primero la Torá, después el mundo, después crea al hombre. Dicen los mitos, Midrashim, algunos, que un solo judío que lea y estudie la Torá, eso solo ya está justificando la creación del universo. Mire la fuerza que toma un mito. Este libro, Torá, dice el Midrash, Dios se lo ofreció a muchos pueblos, a muchas naciones, 70. Y todos lo iban rechazando. Dice la Gnosis, ¿cómo no lo van a rechazar? Si era la palabra de Satanás lo que estaba ahí. Era un escrito satánico. Tienes que matar, tienes que cometer genocidios, tienes que hacer circuncisión a tus hijos, a los bebés. Debes dominar a los demás, quedarse con las tierras de los otros, dominar a todos. Eso es satánico, no queremos eso. Pero esa es la gnosis, la interpretación gnóstica del mito. Pero dice el mito judío que el único pueblo que aceptó la Torá, con todo el sufrimiento que ello conlleva, fue el pueblo judío. Entonces, ya el mito toma forma y toma fuerza. Hay gente que dice, qué importante que es esto, somos importantes, tenemos que cumplir con todas estas leyes. Y Dios nos va a dar el poder sobre la tierra entera. Es interesante. En una prisión, en una cárcel, siempre el director de la prisión tiene que arreglar, tiene que hablar con un grupo pequeñito dentro de la prisión, que van a ser los alcahuetes de él, los que le van a contar todo, quién funciona, quién no, qué es lo que hace cada uno, en qué anda lo demás. Va a tratar de neutralizar cualquier problema que haya. Esos hombres que van a llevar terror a la prisión son siempre unos pocos que dependen del director de la prisión. Bueno, Jehová necesita un pueblo que pueda controlar a los demás, porque siempre existe el peligro de que el espíritu del ser humano sea liberado. Entonces Jehová, por un lado, necesita que esté el espíritu encadenado para que el hombre pueda funcionar correctamente en forma activa. Pero por otro lado tiene miedo que se libere ese espíritu y se va a transformar en un gran enemigo de su creación, de su plan, de todo lo que ha hecho. Entonces necesita un grupo, un pueblo que él ha elegido, el pueblo judío. Aceptó la Torá, con eso es el compromiso más grande que ha tomado y hasta el día de hoy sigue en esa tesitura. Muy bien, ahora, la Torá, los judíos levantan el templo en Jerusalén, el primer templo. Se lo adora a Jehová en ese templo. Luego ese templo es invadido por babilonios y destruido. Los judíos son llevados cautivos a Babilonia. ¿Qué ocurre? Cuando vuelven de Babilonia, porque el imperio persa que ha conquistado Babilonia les permite regresar, los judíos no regresan como fueron, regresan con algo que han adquirido. La Torá en su forma definitiva, la cábala y la magia babilónica. Han aprendido mitos anteriores de Babilonia y Caldea y lo han adaptado a su posición, directamente unido a Jehová. Muy bien, no hay otro pueblo en la historia que haya estado más unido a Jehová, el único, el número uno. Muy bien, cuando vuelven, después de la caída del primer templo, tienen la Torá en su forma definitiva. Perfecto.
Después reconstruyen el templo, más hermoso, más grande. Tienen la Torá. ¿Qué ocurre? Los romanos, siglos después, ¿no? Los romanos destruyen el segundo templo. Ahí, eso es terrible, porque allí los judíos quedan dispersos, pero han adquirido, a través de esta catástrofe, la caída del segundo templo, han adquirido un libro que es lo más importante hasta el día de hoy, es el Talmud, la explicación de la Torá. La Torá fue escrita por Dios antes de crear el universo, pero el Talmud está escrito por los rabinos, y dice el mito que cuando los rabinos discuten con Dios en el cielo, ganan los rabinos. Ahí está. A veces produce una sonrisa en los jóvenes judíos, pero en el fondo es un mito que llega profundamente al alma de este pueblo. Se necesitan los mitos. Sin los mitos nadie hace nada. No se puede hacer nada. No dan ganas de vivir. Los seres humanos se suicidarían. Cuando tienen el Talmud y comienza la dispersión de los judíos en el mundo, están convencidos que la única forma de que no se los persiga más, que no vuelvan a destruir un tercer templo, es el dominio total del mundo, de la tierra, de la humanidad. Están convencidos y el Talmud los va a ayudar. Cuando el libro Talmud, los tratados del Talmud, contradicen a la Torá, se considera que la verdad y lo que debe tomarse como cierto es lo que está en el Talmud. Miren el poder del Talmud, el poder de los rabinos. Perfecto, ese es el mito, un mito que tiene una fuerza increíble, muy grande. La gnosis dice, comienza el satanismo talmúdico a judaizar el mundo por la caída del segundo templo. Esa es la gnosis. Otros mitos, la gnosis es un mito diferente. Muy bien. Bueno, comienzan los judíos su tarea de dispersarse y hacer conocer la Torá y todos sus conocimientos en el mundo, donde algún día los rescatará el Mesías y podrá llevarlos al poder total sobre las naciones. Y a lo largo de la historia, 2000 años, tenemos cómo va avanzando esta posición de Torá y Talmud en el mundo, cómo se va judaizando el mundo. La primera gran ayuda que tienen es la religión cristiana, que hace conocer la Torá, porque la sitúan en su misma Biblia. La primera parte de la Biblia cristiana es el Tanaj, es la Torá, profeta, toda la Biblia judía, y hacen conocer todo esto. Después reciben el impulso de la religión masónica. Después de 1720 comienza ya fuertemente a trabajar la masonería y ya le da un poder de igualdad a los libros sagrados y al pueblo judío con respecto a los demás pueblos. Y por último, la religión marxista, que ya lleva al pueblo del demiurgo al poder absoluto, al poder total, como lo vemos como la máxima expresión en la Unión Soviética. Muy bien, ha avanzado todo esto a lo largo de la historia, pero en la Primera Guerra Mundial suceden dos cosas que va a hacer que el mundo eterno, externo, el mundo del incognoscible, diga: han llegado muy lejos, es muy grave lo que está ocurriendo, ya estamos en el final. La primera caída de Alemania y la Revolución Rusa entre el año 14 y el 18. Ahí deben intervenir. Entonces dicen los otros mitos, los mitos de la gnosis eterna. Ahí es cuando dicen: el incognoscible ofreció esta cosmovisión del mundo perfecto eterno a todos los países, a todos los pueblos. Se horrorizaban. ¿Cómo vamos a adoptar, vamos a aceptar la ideología, la cosmovisión nacionalsocialista, si eso nos va a hacer morir? Vamos a ir a una guerra, nos van a matar. El miedo, la cobardía. Solo una nación aceptó. Solo un país acepta esa cosmovisión que viene del otro mundo, del más allá, está ya tomando su forma definitiva y decide embarcarse en esa misión. Todo esto ocurrió gracias a la primera caída de Alemania, que surge allí.
toda la unificación de esta cosmovisión que se llamó nacionalsocialista. Muy bien, pero después seguimos con los mitos de la gnosis, gnósticos. Después viene la segunda caída de Alemania, la gran catástrofe de Alemania. Miguel Serrano decía que era una catástrofe peor, más horrible, más terrible que el hundimiento de la Atlántida. Esta segunda caída de Alemania, esta catástrofe, hace que aparezcan los libros de la gnosis eterna. La segunda caída, aparecen los libros. La teología hiperbórea, la teología gnóstica del nacionalismo pagano. Una vez destruida por segunda vez Alemania en forma definitiva, la cosmovisión alemana se extiende por el mundo, llevando estas informaciones, esta gnosis, el corpus de la gnosis, a todo el mundo. Porque se dan cuenta que la única manera que no vuelva a ocurrir, salir perdedores en una guerra final, es estar en todas partes del mundo influenciándolo. Así como con la segunda caída del templo comienza en el mundo el satanismo talmúdico, con la segunda caída de Alemania comienza en el mundo el luciferismo hiperbóreo. Fíjense el poder que tienen los mitos, porque este otro mito también tiene un poder terrible, también es absoluto. A través del sufrimiento de un solo país, de un solo grupo humano, de un pueblo, han logrado traer del otro mundo, con ese esfuerzo, la gnosis eterna. Así como el primero vino de afuera, el primer cuerpo, ¿no? Cosmovisión nacionalsocialista, se pudo establecer y unir todos los elementos que había en Alemania en uno solo. Ya el segundo, que es la teología, que es lo más profundo, el corazón de la cosmovisión, de la Weltanschauung, esta segunda parte se necesita gente mucho más poderosa que pueda tomar ese conocimiento y volcarlo en forma legible, en forma de libro. Recuerden siempre que todos estos son dos dioses, son dos posiciones en la historia y en el mundo, en la antigüedad y en la actualidad. Recuerden siempre que son dos posiciones totalmente opuestas. No puede tener una nada de la otra, diferente. Es como el Dios verdadero y el Dios falso. Es como el incognoscible y Jehová. No tienen nada en común. Jehová esclaviza al hombre, busca esclavizar a la humanidad, no solo a los espíritus. Y el incognoscible busca la liberación. Recuerden siempre que si los hombres despertaran y se liberaran sus espíritus, Jehová Satanás se disolvería como una sombra